Buenos días, jóvenes. Voy a empezar con la asistencia. José Eduardo Aquín. Rafaela Avilés. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Andrés Ayala. Solami Barrera. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Ariana Blasio. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Aldo Boca. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Eduardo Borja. Andrés Bustos. Angie Campi. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Wilson Cedeño. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Rubén Coello. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Deme un minuto, por favor.
Disculpen, sigamos. Gabriela Conde. Buenos días, doctor presente. Buenos días. Pierina Córdoba. Buenos días, doctor presente. Buenos días. Yaneli Díaz. Buenos días, doctor presente. Buenos días. Kirsten Gubitz. Buenos días, doctor. Buenos días. Camila Holguín. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Amarilis Játiva. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Angeli León. Buenos días, doctor presente. Buenos días. Carlos Lojano. Buenos días, doctor presente. Buenos días. Patricio Loor. Buenos días, doctor presente. Buenos días. Juliana Macías. Presente, buenos días. Buenos días. Rose Mite. Buenos días, doctor presente. Buenos días. Katy Monar. Buenos días, doctor presente. Buenos días. Kate Montes de Oca. Buenos días, doctor presente. Buenos días. Ariana Montalvo. Buenos días, doctor presente. Buenos días. Carla Morales. Buenos días, doctor presente. Buenos días. Adela Peñafiel. Buenos días, doctor presente. Buenos días. María Paula Rade. Buenos días, doctor presente. Buenos días. Cristina Ramón. Buenos días, doctor presente. Buenos días. Priscila Repani. Buenos días, doctor presente. Buenos días. Naomi Rizo. Ana Paula Rodríguez. María Ignacia Rumbea. Buenos días, doctor presente. Buenos días. Michelle Zubiaga. Buenos días, doctor presente. Buenos días. Ariana Tarco. Buenos días, presente. Buenos días. Cielo Torres. Buenos días, doctor presente. Buenos días. María Beatriz Ulloa. Buenos días, doctor presente. Buenos días. Andrea Vaca. Buenos días, doctor presente. Buenos días. María Alejandra Valencia. Buenos días, doctor presente. Buenos días. Dana Vera. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Juliana Wilches. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Valentina Zambrano. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Vamos a insistir con José Eduardo Aquín. ¿Este joven se retiró del curso? ¿Alguien sabe? No creo, doctor, sí ha asistido, creo. Ok, gracias. Andrés Ayala. Eduardo Borja. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Andrés Bustos. Naomi Rizo. Ana Paula Rodríguez.
Presente, doctor. Disculpe, sí estaba conectada, pero no sé por qué razón no la escuchaba. Pensé que aún no había llegado. Disculpe. Ok, buenos días. Muy bien, vamos entonces con la presentación del grupo. Por favor, levanten su mano aquellos que pertenecen al grupo para habilitarlos. Ok, Cristina, Adela, Ariana y Solami, ¿no? Adelante, por favor. Ya se están cargando las diapos, doctor. Ya, doctor. Buenos días. Bueno, somos el grupo 7 y vamos a hablar del traumatismo craneoencefálico. Bueno, ¿qué es el traumatismo craneoencefálico? Debemos de saber que se refiere a las lesiones que sufre el conjunto craneoencefálico, es decir, el encéfalo, sus cubiertas meningias, el cráneo y los tejidos blandos epicraneales. Este traumatismo encefálico también se lo conoce como TEC, de traumatismo craneoencefálico. Es una definición que agrupa a todos los traumatismos que por su intensidad comprometen la función y la anatomía de las estructuras encefálicas. Todo golpe o traumatismo va a ser determinado por la energía que esto se va a producir. La mayoría de estos pacientes hoy en día son personas jóvenes que son participantes en accidentes de tránsito, riñas o caídas de altura, o sea, un traumatismo de alta y media energía. A veces, por ejemplo, en niños y jóvenes con cráneos de hueso muy delgado, un golpe relativamente menor puede producir un traumatismo craneoencefálico. En los ancianos y los pacientes con tratamientos de anticoagulantes, los movimientos relativamente menores de aceleración o desaceleración o también caídas de poca altura pueden producir también lesiones graves en el cerebro o algún traumatismo. Ya, algunos de los síntomas que va a verse por un traumatismo son que estas lesiones van a ser asociadas o atribuidas dependiendo la zona que esté el traumatismo. Los síntomas inmediatos o diferidos pueden incluir una confusión, una visión borrosa, dificultad para concentrarse, o en caso de los bebés pueden llorar sin parar o mostrarse de manera irritable. Algunos daños que pueden sufrir las personas como daños cognitivos es la incapacidad para hablar, comprender las palabras, amnesia, confusión, dificultad para concentrarse, dificultad para pensar, comprender y la incapacidad para crear nuevos recuerdos o reconocer cosas comunes. En el comportamiento tenemos que esta persona puede ser agresiva, puede tener una falta de control, impulsividad, irritabilidad, o puede empezar con la repetición persistente de palabras o acciones, o también puede tener un alto nivel de llanto anormal. En el estado de ánimo tenemos que puede empezar a tener síntomas como ansiedad, apatía, enfado o sentir soledad. Del cuerpo puede presentarse, por ejemplo, daños, desmayos, fatigas o mareos. En los síntomas en los ojos puede ser que se pueden ver ojos de mapache, una pupila dilatada o pupilas desiguales. En el habla tenemos que va a presentar dificultad para hablar o va a hablar de una manera menos articulada. En la manera visual tenemos que va a tener sensibilidad a la luz y una visión borrosa, y otros síntomas también comunes son dolor de cabeza, persistencia, convulsión, depresión de fracturas, hematomas, lesión de nervios, pérdida de olfato, también puede haber sangrado, o algunas más que puede ser como sensibilidad al sonido, entre otras. Ya, debemos de saber que en la biomecánica pueden existir dos tipos de lesiones, que son la lesión directa y las lesiones indirectas. Cuando hablamos de una lesión directa, es que es producida cuando el cráneo es golpeado contra un objeto o por un objeto. Y esto aquí va a producir la transmisión de energía física al cráneo de manera directa, por un contacto directo.
Dicha energía va a ser lo suficientemente intensa para producir cambios en la presión intracraneal o una lesión tisular directa. En la lesión indirecta, como vemos en la imagen, son aquellas que son producidas por un mecanismo de aceleración y desaceleración, en el cual va a hacer que el contenido intracraneal sea arrastrado por un movimiento. Entonces, esta lesión se produce por el movimiento del contenido intracraneal, que es sobre una superficie rugosa, la del cráneo. Entonces, estas lesiones a nivel de la interfase gris y la sustancia blanca va a diferirse en diferentes velocidades. Bueno, ahora vamos a hablar sobre cuáles son los signos de las herniaciones y qué tratamiento se les puede dar. Debemos de saber que una herniación encefálica se da por el aumento de la presión intracraneana, que a veces suele producir una protusión del tejido encefálico a través de una de las barreras intracraneales que son rígidas, que puede ser la incisura tentorial, el os del cerebro o el foramen magno. Los síntomas van a ser específicos dependiendo de la estructura comprimida. Los tipos de herniaciones van a ver las que son trascentorial, la circular, la central, la trascentorial ascendente y la amigdalina. Entonces, cada síntoma se va a caracterizar dependiendo del tipo de herniación, por lo que se va a ver en diferentes partes de la parte encefálica. Cuando tenemos una trascentorial, se puede observar una pupila fija, unas dilataciones unilaterales, una parepsia, pueden haber también pupilas dilatadas, una parepsia vehiculomotora o hemiprapsia homolateral. En cambio, cuando tenemos una singular, tenemos una parálisis de pierna contralateral, tenemos endemas, hipertensión intracraniana, o cuando es central, tenemos pupilas fijas, una postura descerebrada, y muchos de los síntomas de la herniación trascentorial. Y así depende, los síntomas de las herniaciones depende también del tipo de herniación, donde va a estar localizada. El tratamiento que se le va a dar es cuando tengamos un paciente, tenemos que proceder a estabilizarlo inmediatamente mediante una vía aérea, por respiración o por circulación. Admitimos al paciente en una unidad de cuidados intensivos y vamos a tomar las medidas sintomáticas, que incluye el control de la presión intracraneal, que es lo que genera la herniación. Después de esto vamos a tratar el trastorno subyacente, o sea, la causa. La presión intracraniana se controla con sedantes, intubación endotranqueal, hiperventilación, hidratación con diuréticos y también con medidas de control de presión arterial, entre otras. Ahorita va a hablar mi compañera. Ok, con respecto a la fisiopatología, en primer lugar tenemos que la lesión primaria es básicamente el daño directo causado por el impacto del trauma o por los mecanismos de aceleración y desaceleración. Este incluye lo que es una contusión cortical, fractura del cráneo, también una contusión del tallo, puede ser también un desgarro dural o venoso, entre otros. A partir de ahí se inició una serie de procesos moleculares inflamatorios y vasculares que comprometen aún más lo que es la función cerebral. Y esta denominamos lesión secundaria. Es decir, que esta lesión se desarrolla como consecuencia de la injuria primaria, desarrollando así sangrados, también edemas, hiperemias, trombosis y otros procesos fisiopatológicos secundarios. Ahora, existen diversos tipos de lesiones primarias y secundarias. Con respecto a las lesiones primarias, estas pueden dividirse en los que son fracturas de cráneo, también lesiones focales y lesiones difusas. Tenemos que las fracturas de cráneo pueden ser fracturas lineales, también fracturas deprimidas y fracturas basilares. Las fracturas lineales en sí son una indicación de severidad por un golpe, pero no necesariamente deben asociarse con el daño cerebral en sí. La curación de este tipo de fracturas tiene una forma espontánea y solo requieren de una observación especializada, al menos de que exista una posible repercusión neurológica. Por otro lado, tenemos las fracturas deprimidas. Estas se asocian con lo que es una alta incidencia de la epilepsia postraumática y existen fracturas deprimidas cerradas y también abiertas. Las fracturas deprimidas cerradas es cuyo desplazamiento no excede lo que es el grosor del cráneo y no requieren una intervención quirúrgica, mientras que, por el contrario, las fracturas deprimidas abiertas se convierten en una urgencia para el neurocirujano.
tratante. Con respecto a las fracturas basilares, como su nombre lo indica, esta se refiere a la fractura que se da en la base del cráneo. Digamos que el diagnóstico imaginológico de este tipo de fractura suele ser muy difícil si se basa solo en rayos X, ya que requiere el uso de una tomografía axial computarizada con técnica de ventana ósea. Por esta razón, se puede decir que en la práctica clínica para su diagnóstico se acostumbra a recurrir a las múltiples manifestaciones clínicas del paciente, la cual a veces no suelen revelar cuáles de los 3 compartimientos de la base del cráneo han sido fracturados. Entre las fracturas tenemos también lo que es la fractura de la fosa anterior, tenemos la fractura de la fosa media y de la fosa posterior. De la fractura de la fosa anterior se puede decir que esta se acompaña de la equimosis periorbitaria, que algunos conocemos como ojos de mapache. También está la rinorraquia, la epistasis y lesiones del primer y segundo paracraneal, como también de la primera rama del quinto paracraneal. En la fractura de la fosa media es usual observar la otorragia debido a lo que hay una existencia de una ruptura de la membrana timpánica, o también el homotímpano, que en este caso es la membrana timpánica, pero de manera íntegra, o sea, se ha mantenido. Horas o días posteriores, el traumatismo también suele ser equimosis mastoidea, que esta se conoce como el signo de Vater. Además, también podemos encontrar lesiones del séptimo y el octavo paracraneal. Por último, en las fracturas de la fosa posterior podemos encontrar lesiones del décimo y decimosegundo paracraneal, del cerebelo y del tronco encefálico. Dentro de las lesiones primarias también tenemos lo que son las lesiones focales divididas en 2, lo que es las contusiones y las laceraciones. Bueno, se puede decir que una contusión cortical es una lesión anatómica demostrable, no homogénea, de la superficie cerebral, que es capaz de provocar lo que es una alteración prolongada de la conciencia, además de que posee signos deficitarios o irritativos dentro del sistema nervioso central. La localización más frecuente de este tipo de lesiones son los lóbulos frontales y temporales, además de que suele acompañar a los hematomas subdurales y también los intracerebrales, y a las demás hemorragias subaracnoides. Por otro lado, la laceración es una rotura del área del tejido normal, y estas roturas se van a encontrar en los sitios de las construcciones, pero a la final son resultados de fuerzas más intensas. Como frecuencia, las laceraciones se encuentran a lo largo de lo que son las líneas de las fracturas, e invariablemente adyacentes a las lesiones penetrantes o también las perforantes. Sin embargo, cabe recalcar que puede formarse con o sin fractura asociada. Respecto a las lesiones difusas, también podemos encontrar lo que es la concusión, que es una alteración transitoria irreversible de la conciencia, la cual en su forma típica se representa como una inconsciencia inmediata al traumatismo, con pérdida de los que son los reflejos, incluso también se encuentra la apnea y la hipotensión fugaces. Estos pacientes tienen que al recuperar la conciencia suelen presentar cefalea, también vómitos y algunas veces apnesia. Otra de las lesiones difusas es que vamos a encontrar la injuria axonal difusa, que es una entidad presente en contusiones mínimas o en traumatismos graves, la cual es producida por una rotación angular del cráneo, donde suceden una serie de procesos que en combinación terminan produciendo una injuria axonal difusa. Ok, ahora veamos sobre las lesiones secundarias, donde encontramos los hematomas, también encontramos los hematomas, también encontramos la hipotensión sistémica, el edema y la hipertensión endocraniana. Okay. Centrándonos en los que son los hematomas, sabemos que el encéfalo está cubierto por las meninges y yendo desde el interior hacia el exterior encontramos lo que es la dura madre, el aracnoides y la pía madre. Teniendo claro esto, de aquí nos podemos referir a un hematoma extradural, que en sí es la colección de sangre entre el endocráneo y la dura madre. Este tipo de hematoma está asociado a lo que son las fracturas lineales y ocurre por lesiones del vaso sanguíneo y también se podrá decir también por el desangramiento del hueso en el sitio donde fue fracturado o por un daño venoso.
Por otro lado, un hematoma subdural hace referencia a la colección de sangre en el espacio subdural, lo que quiere decir que la colección de sangre que se encuentra entre la dura madre y la aracnoides se produce por la ruptura de las venas presentes entre la corteza y los senos de la dura madre y también la laceración cerebral postraumática. Bueno, como ya vimos, una de las lesiones secundarias de un traumatismo craneoencefálico es la hipertensión endocraniana, la cual posee un papel muy importante debido a las repercusiones que puede tener. La explicación la daremos a través de lo que es la teoría de Monro-Kelly. Se puede decir que, la teoría dice que hay un equilibrio entre lo que es el contenido y el continente. Lo que es el contenido y el continente, o sea, para que exista un aumento de la presión, debe haber un equilibrio, pero para que exista un aumento de la presión intracraneal, este equilibrio se debe romper. Tenemos que el contenido está dado por el 10% de líquido cefalorraquídeo, en el tejido cerebral un 80%, y la sangre, ya sea arterial y venosa, otro 10%. Y este contenido es un continente, la cual es una bóveda craneana de características rígidas, y el equilibrio está dado por el resultado de la presión intracraneal normal. Sin embargo, el aumento importante en tiempo y en cantidad de alguno de sus contenidos ocasionará lo que es la hipertensión intracraneal, la cual está determinada por una presión intracraneal con más de 20 milímetros de mercurio durante más de 5 minutos. Y el hecho es de que, tengamos una presión intracraneal alta condicionará lo que es la presión de perfusión. Es decir, la presión con la que llega la sangre al cerebro no va a ser la adecuada. Esta presión de perfusión está dado por lo que es la presión arterial y también está por la presión intracraneal. Entonces esta presión arterial media menos la presión intracraneal debe mantenerse no menos de un 50 milímetros de mercurio y no más de 70 milímetros de mercurio, aunque digamos que el promedio entre 60 y 70 es un objetivo bastante adecuado. Ahora, ¿qué sucede entonces? Pues si aumenta la presión intracraneal, se impedirá lo que es el flujo sanguíneo de forma adecuada. Esto hará que se condicione que nuestro paciente tenga una muerte cerebral progresiva y a su vez también secuelas importantes, ya que entre más alta sea la presión intracraneal y durante más tiempo también sea esta, peor pronóstico tendrá nuestro paciente, ya sea por causa traumática o también por una causa no traumática. Bueno, a continuación mi compañera. Siga, por favor. Bueno, yo voy a hablar acerca de la clasificación del TEC. Actualmente el TEC se clasifica de distintas formas, siendo la más usada la clasificación según un mecanismo que los divide en TEC cerrado de alta o de baja energía, que ya habló mi compañera, y también se clasifica en abierto y cerrado. El TEC abierto es la lesión con solución de continuidad en las envolturas meningias y comunicación del encéfalo con el medio externo, mientras que en el cerrado la lesión no tiene comunicación del encéfalo con el exterior. Acerca de la clínica del TEC, en la evaluación del paciente con antecedentes del TEC, la historia va a ser muy fundamental, ya que un análisis detallado de las exactas circunstancias del accidente va a servir como guía en el manejo inicial de los pacientes con TEC. Por eso va a ser necesario conocer la altura de la caída, qué tipo de superficie cayó, la posición del paciente, el estado de conciencia, ya sea inicial y posterior. Y estos antecedentes nos van a permitir al médico sospechar potenciales lesiones graves. En caso de accidentes vehiculares, va a ser necesario conocer la velocidad del móvil, la posición, el uso de cinturón de seguridad o de silla para niño. Además, va a interesar la condición de los acompañantes. Es necesario también averiguar antecedentes mórbidos que pueden ser relevantes para el trauma, por ejemplo la hemofilia.
Y por último, se va a tener que interrogar a los acompañantes y al equipo de traslado sobre los antecedentes de crisis convulsivas. Bueno, ¿cuál va a ser la prioridad cuando un paciente ingresa con TEC? No sé si alguien puede responder eso, o si quieren se los respondo. ¿Está haciendo la pregunta al grupo? Sí, estoy haciendo la pregunta a cualquiera que quiera responder. Repita, por favor, la pregunta. ¿Cuál va a ser la Gabriela prioridad? Conde, vía aérea. ¿Cuál va a ser la prioridad cuando un paciente ingresa con TEC? Gabriela Conde dice vía aérea. Ya, exactamente. Primero, lo principal va a ser la vía aérea, el manejo de la vía aérea. Luego va a ser la inmovilización de la columna espinal, después la ventilación, la circulación y un examen físico general completo. Bueno, una vez que se evalúan y se estabilizan estos parámetros, se va a deber estimular el estado de conciencia del paciente. Y el método más usado y universal es la escala de coma de Glasgow. ¿Alguien sabe qué es la escala de coma de Glasgow? ¿O para qué se la utiliza? ¿Qué permite? ¿Alguien quiere responder, por favor? Mide la conciencia del paciente, dice. Sí, la escala de coma de Glasgow va a ser una escala de aplicación neurológica que nos va a permitir medir el nivel de conciencia de una persona. Bueno, una exploración neurológica de un paciente con traumatismo craneoencefálico debe ser simple, objetivo y rápido. La evaluación del nivel de conciencia es el parámetro más importante que se debe tener en cuenta y se deben evitar términos ambiguos como estuporoso, soñoliento, inconsciente o comatoso, que son muy subjetivos y no permiten tener la certeza del curso clínico del paciente. Por eso es que se ha creado y universalizado el tema de la escala de coma de Glasgow. Bueno, esta utiliza 3 parámetros que se han demostrado ser muy replicables en su apreciación entre los distintos observadores. Por ejemplo, está la respuesta verbal, la respuesta ocular y la respuesta motora. El puntaje más bajo es de 3 puntos, mientras que el valor más alto es de 15. Y se debe desglosar en cada apartado. Y siempre se va a puntuar la mejor respuesta. Tenemos también los estudios complementarios, que está la tomografía axial computarizada del cerebro, que es el principal elemento diagnóstico en el TEC por su capacidad de detectar lesiones del parénquima encefálico y del cráneo. La anatomía ósea se puede distinguir en forma detallada en las tomas con ventana ósea. En niños pequeños se va a tener que diferenciar las suturas, también los surcos vasculares de los posibles rasgos de fracturas. Sin embargo, las fracturas lineales pueden ser omitidas por los cortes axiales del ataque. Por otro caso, la resonancia magnética de imágenes del cerebro es un examen que tiene poca indicación en la fase aguda del TEC, aunque permite una mejor resolución en las lesiones pequeñas, como las que se ven en el daño axonal difuso. También es mejor que el TAC para identificar pequeñas hemorragias extraaxiales y contusiones hemorrágicas que pueden pasar inadvertidas en la TAC. Por lo tanto, la más importante va a ser la primera, la tomografía axial computarizada. Buenos días, doctor y compañeros. Yo les voy a seguir exponiendo con la evaluación y tratamiento inicial del paciente que padece de traumatismo craneoencefálico. Empezamos con una preparación en el cual contenemos la fase prehospitalaria y la fase hospitalaria. ¿En qué consiste esto? Bueno, tenemos la fase prehospitalaria. Esta de aquí es la atención que se enfatiza en el mantenimiento de la vía aérea, el control de sangrado externo, el control de shock, inmovilización, el traslado, cuánto tiempo se minimiza en sí y la información que se recolecta. Y la fase hospitalaria tiene que ver con la disponibilidad de un área de reanimación para el paciente traumatizado, el equipo de la vía aérea adecuada y operatoria, las soluciones cristaloides intravenosas y sistema de monitoreo disponible y de fácil acceso. También un protocolo para disponer de asistencia médica adicional, como para asegurar la respuesta de un laboratorio y personal de radiografía.
y también la disponibilidad de material de protección estándar para el personal de salud. También tenemos el triaje. El triaje en sí, ¿qué quiere decir esto? Es un sistema de selección de pacientes en los servicios de urgencia. El triaje es un método de selección, como aquí les señalé, y clasificación, que son las necesidades terapéuticas y recursos disponibles. Y se encuentra el prehospitalario como el hospitalario. Aquí nos podemos basar en tres. La secuencia de tratamiento está basada en las prioridades como del ABC. Empezamos con el A. ¿Qué quiere decir A? Se refiere a la vía aérea con control de columna cervical. La B se refiere a la respiración y la C a la circulación con control de hemorragias. Eso más adelante les explicaré paso a paso. Tenemos también aquí la incidencia con múltiples víctimas y los eventos con saldos masivos de víctimas. Hablando del primero, de la incidencia con múltiples víctimas, es el número de pacientes y la severidad de sus lesiones que no van a exceder la capacidad de brindar su atención. En esta situación, los pacientes con lesiones amenazan la vida del paciente, y aquellos con lesiones múltiples del sistema son atendidos primero. Por eso aquí que tenemos que tenemos que los múltiples lesionados, tenemos el número de pacientes, la gravedad de lesiones no sobrepasa la capacidad. Y el tratamiento número 1, que es el peligro inmediato de vida y las lesiones múltiples. Y tenemos que en los eventos con saldo masivo de víctimas, está como accidentes masivos, que lo coloqué aquí. Tenemos el número de pacientes, la gravedad de lesiones y que no sobrepasan la capacidad. Y en el tratamiento hay una mayor posibilidad de sobrevivir, pero con un menor consumo de tiempo. Entonces, en múltiples lesionados hay un peligro inmediato de vida y lesiones múltiples. Y en los accidentes masivos hay mayor posibilidad de sobrevivir y menor consumo de tiempo. Ahora tenemos el manejo ABCDE. El manejo ABCDE, empezamos con la A, que ya les explicaba anteriormente, se basa en la vía aérea, la B en la respiración, la C en la circulación, la D de deterioro o déficit neurológico y la E de exposición del paciente. Empezamos con la A, para que tengan en cuenta esto. La A se refiere a cuando se mantiene restringido el movimiento espinal y el control adecuado de la columna cervical. Mientras se evalúa si la vía aérea está permeable o no está permeable y la posibilidad que se mantenga permeable. Tenemos la B, que era la respiración, los grandes efectos de la disminución de la presión arterial y los efectos regulatorios sensibles, del oxígeno y los efectos regulatorios sensibles del CO2 por el paciente que está vasodilatado. Tenemos la C, que es la hipotensión en el contexto de trauma del cráneo, en el cual se puede deber tanto a como hemorragias o a lesiones no craneales, las cuales deben evaluarse y tratarse de forma adecuada. El déficit neurológico, se realiza la evaluación sistémica de las lesiones neurológicas, las lesiones descritas con el uso de las herramientas estudiadas, la escala de coma de Glasgow, que ya la habló mi compañera anteriormente, las pupilas, el déficit neurológico, como les comunicaba. Y la E, que es la exposición. Un paciente politraumatizado es un paciente que siempre debe exponerse al retirar la vestimenta. Eso ya les voy a indicar.
Aquí tenemos que el manejo inicial consiste en la rápida valoración unida a la reanimación de las funciones vitales y un examen secundario más detallado y el inicio de un tratamiento definitivo. Empezamos con la vía aérea y control de columna cervical. Aquí podemos observar cómo los profesionales están ayudando al paciente sin menear su columna cervical, porque al tener un movimiento mal puede afectar al paciente por el trauma que puede haber tenido, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que mientras se evalúa y se maneja la vía aérea, se debe evitar el movimiento excesivo. Como les decía, se evita totalmente el movimiento excesivo de la columna cervical. Y entonces, tenemos aquí, para que tengan muy en cuenta, que la causa de muerte inmediata más común es la obstrucción de la vía aérea. Y la causa de muerte más frecuente es de traumatismo cráneoencefálico, para que lo tengan en cuenta. Y las maniobras básicas importantes, es la elevación del mentón, el retiro de cuerpos extraños del paciente, la vía aérea orofaringia y la aérea nasofaringia, y el dispositivo de bolsa máscara. Y también algo muy importante, que el oxígeno suplementario tiene que estar de 10 a 12 litros por minuto. Sigamos a la siguiente, que sería la respiración y ventilación. En sí, la respiración y ventilación es el intercambio gaseoso adecuado que es indispensable para maximizar la oxigenación y la eliminación del CO2. En eso se refiere la respiración y ventilación. Y esto tiene a evaluar, lo importante de evaluar aquí son los pulmones, la pared torácica y el diafragma, ¿no? Primero tenemos la observación, que se debe evaluar si hay heridas sangrantes, hematomas, y de igual manera se va a apreciar mucho la expansibilidad del tórax. La auscultación es la distensión venosa yugular, en el cual la posición de la tráquea y la excursión de la pared torácica se debe exponer el cuello y el tórax del paciente y verificar en sí, ¿qué se verifica ahí? El ingreso gaseoso, si hay disminución o ausencia de ruidos respiratorios, ¿no? Tenemos también la palpación y percusión, que se detecta lesiones de la pared torácica, que en sí sirve para nosotros poder identificar así como anormalidades de la ventilación. ¿Ya? Y tenemos lesiones intracraneales que pueden causar patrones de respiración anormales y se compromete la ventilación adecuada. Como podemos decir, lesiones de la médula espinal cervical, lesiones por debajo del nivel de la C3, que son lesiones comúnmente en la sociedad. Siguiente tenemos la circulación con control de hemorragia. En la circulación con control de hemorragia se basa bastante en sí consiste en el volumen sanguíneo, gasto cardíaco y la tasa de sangrado, que son factores circulatorios importantes que se deben tener en cuenta. El volumen sanguíneo y gasto cardíaco es la hemorragia. La hemorragia es la causa predominante de muertes en este trauma. Y la hipotensión que ocurre posterior a la lesión se debe a la pérdida sanguínea hasta que se demuestre lo contrario, claro es. Tenemos también la perfusión
de la perfusión de la piel, color y temperatura, que son es signo de utilidad en la evaluación de un traumatizado hipotenso. Hipotenso, claro que es la presión baja en sí. Entonces se pueden ver este color de piel, aquí estas manchaditas, ¿ya? Y un paciente con la piel rosada, cara y extremidades, tienen una hipovolemia en sí, que son los bajos niveles en sangre, bajos niveles de sangre, y ya, eso. También tenemos el pulso. Un pulso rápido es un signo de hipovolemia, como ya les explicaba, la pérdida grave de sangre. Se palpa el pulso central, que sería, puede ser bien en la arteria femoral o en la carótida. Entonces, así se evaluaría la calidad, la frecuencia y la regularidad del pulso. Tenemos también la hemorragia, que puede ser de origen externo o interno. Si es de origen externo, la pérdida rápida se maneja por comprensión manual directa de la herida. Y si es interna, las mayores áreas de hemorragia interna son el tórax, abdomen, retroperitoneo, la pelvis y huesos largos. Aquí lo pueden ver esta imagen. Tenemos ahora el déficit o deterioro neurológico. En sí, el déficit o deterioro neurológico, como lo pueden visualizar en la imagen, se basa en el signo de mapache, como lo dijo mi compañera, el signo de mapache o eritema periocular. Sí lo pueden ver aquí los ojitos negros, por eso le llamamos signo de mapache. ¿Ya? También vemos que en la fosa media tiene otorraquia. Otorraquia en sí sería la pérdida del líquido cefalorraquídeo, lo que puede causar las fístulas. Y también tenemos el signo de Battle o el eritema mastoideo, que indica la fractura de la base media del cráneo. Aquí tenemos que en el déficit neurológico tenemos nivel de conciencia, respuesta pupilar, signos de lateralización, nivel de lesión medular. ¿Y qué se evalúa principalmente? La oxigenación, la ventilación, la perfusión y la hipoglicemia, y también si se consumen drogas. Tenemos 3 niveles: el leve, el moderado y el grave. El leve es cuando la pérdida de conocimiento es menor, de 15 minutos. Y también hablamos de la escala de Glasgow, perdón. Después, que en su parámetro leve sería de 14 a 15. El moderado, la pérdida de conocimiento es mayor de 15 minutos, muy importante. Y en la escala de Glasgow, la resucitación inicial sería de 9 a 12 puntuaciones. Y la grave, acuérdense la grave porque hay una pregunta más después. La grave, la lesión es la lesión con la pérdida de conciencia por más de 6 horas. Y la escala de Glasgow, después de la resucitación inicial, es de 3 a 8, o de 8 o menos. De 8 o menos. Sí, mejor. Sigamos con la exposición y control de ambiente. Bueno, aquí el paciente debe estar totalmente desnudo, por lo cual siempre vienen y le facilitan con las tijeras, cortándole la vestimenta que el paciente está, para facilitar así un examen y evaluaciones a realizar en el paciente. Y está completada la evaluación, se debe cubrir al paciente con mantas calientes
en caso de que sea una hipotermia. Ya. A continuación, tenemos un resumen en el cual tenemos primero el manejo inicial de la escena, se deriva de la microventilación, la normotermia, la alineación de la cabeza, cuello y tórax y el controlar el dolor. Es muy importante. Estos pacientes deben recibir tratamiento dentro de la hora, ya que se conoce como la hora dorada. En sí, los pacientes deben recibir atención dentro de los primeros 10 minutos y de ahí deben ser enviados a un centro especializado. En los centros especializados, luego se les realizará el manejo en urgencias, y aquí se comprobará el ABC. Vía A, vía aérea, B, respiración y C, circulación. Se destacan las lesiones vitales urgentes, se mantiene la microventilación, ahí se realiza el TAC cerebral, las radiografías básicas de urgencias y luego para ser enviado, todo esto se envía al quirófano y al UCI, la unidad de cuidados intensivos. A continuación, las preguntas. Bueno, una de las preguntas en el link que puso el doctor que había que responder es cuál es la clasificación clínica del TEC y había que realizar un mapa conceptual respondiendo a la pregunta. Bueno, tenemos que el TEC se divide en leve, moderado y severo. Y aquí tenemos la ayuda de la escala de Glasgow. Podemos ver que en leve es entre 15 y 13, el moderado entre 12 y 9 y el severo menor a 8. Bueno, el leve va a ser el más frecuente y la presencia de síntomas son como pérdida de conciencia, amnesia, cefalea, vómitos, agitación o alteración del estado mental. Y se va a diferenciar porque no va a tener tanta importancia por lo que es leve. El moderado, como sabemos que es de 12 a 9, va a ser el periodo de pérdida de conocimiento mayor a 30 minutos, pero no va a sobrepasar un día. Y es el periodo en el que el paciente lo sufre y tiene dificultades para aprender información nueva, y es inferior a una semana. Este va a requerir un TAC y observación hospitalaria a pesar de tener el TAC normal. Y bueno, el grave o severo es de 3 a 8, y en este tipo de traumatismo el periodo de pérdida de conocimiento es mayor a un día, y el periodo en el que el paciente lo sufre tiene dificultades para aprender información nueva. Va a ser mayor de una semana. Bueno, la pregunta es qué significa TEC abierto y TEC cerrado y cuál es el más grave. Ok, como ya mencionamos, el TEC abierto se refiere a la alteración de las meninges que cubren el cerebro por un traumatismo, mientras que el TEC cerrado es cuando no hay rotura de las meninges debido al golpe. O sea, se podría decir que la gravedad de los TEC se clasifica por el grado de profundidad del compromiso de conciencia posterior al golpe. O sea, dependiendo de la gravedad del impacto o del daño sobre el cerebro, se verá si la lesión es leve, moderada o grave. Por eso está la escala de Glasgow. Sin embargo, se podrá decir que el TEC abierto es el considerado más peligroso debido a que puede provocar lo que son las meningitis o los abscesos cerebrales. Bueno, aquí tenemos cuáles son los factores pronósticos en el traumatismo cráneoencefálico grave del adulto. Acuérdense que les dije grave. Entonces, los factores pronósticos en el traumatismo cráneoencefálico grave en adultos son la hipoxia, la hipotensión, las puntuaciones en la escala de coma de Glasgow de 8 o menos. Entonces, yo cuando les dije de 8 o menos la puntuación, entonces, ¿qué sería? A ver, chicos, alguien que me diga. ¿Alguien, por favor, que responda a la pregunta? ¿Puede repetir? Disculpa. Repita, por favor. Eso, grave. A ver, les repito de nuevo.
yo antes, cuando les expuse, les dije que se acuerden de la puntuación 8 o menos de la escala de Glasgow. Entonces, tenemos los factores pronósticos en el traumatismo cráneoencefálico grave en adultos, que son la hipoxia, la hipotensión, las puntuaciones en la escala de coma de Glasgow, que sería de 8 o menos. Y como dice grave, entonces, ¿qué sería? La puntuación de 8 o menos. Acuérdense de eso. Y el traumatismo craneal grave es frecuente en varones, es más frecuente en varones que en las mujeres. Y es predominando en pacientes menores de 35 años. Entonces, quiero que se acuerden de grave, moderado y leve, las puntuaciones de la escala de Glasgow. A continuación, les tenemos una pregunta para ustedes. ¿Es posible que ustedes apliquen los conocimientos adquiridos a la práctica clínica brindando una atención adecuada a los pacientes? Sí, no, ¿por qué? ¿Quién me la puede responder, chicos? Alcen la mano, por favor. Sigue, Aldo. Yo pienso que sí. Bueno, debido a que yo pienso que para eso es lo que nos preparamos día a día, ¿no? Para poder, aparte de tener los conocimientos, saber aplicarlos y brindar una atención correcta y adecuada. Sí, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más quiere dar su opinión? Por favor, sigue, Andrés. Yo la verdad, yo comparto el punto del compañero Aldo, porque tenemos que estar preparados en todo, o sea, como que en todo momento, en caso que veamos a alguien que, o sea, de que haya sufrido una caída y que haya sufrido un traumatismo, y dar así como que los primeros tratamientos y el manejo, ¿no? Y hasta llamar a una ambulancia y que llegue ya al hospital para que sea atendido como se debe. O sea, como primer punto de manejo, nosotros estaría bien, hasta llegar a un hospital que le darían el manejo que se debe, ¿no? Perfecto, muy bien. Ya, a ver, el último, Carlos Andrés. Sí, yo creo que es muy importante, relacionando lo que dijo Aldo y lo que estaba diciendo Andrés, porque las primeras horas son cruciales y si uno no tiene este conocimiento práctico, esto que se adquiere en la clínica, uno en verdad puede cometer una mala praxis, puede cometer de que el paciente no tenga la atención debida y esto puede en muchas ocasiones ocasionar su muerte. Entonces, claro que sí tiene un factor preponderante el tener en cuenta este conocimiento. Muy bien, muchas gracias, chicos, por su atención. Muy bien, yo quiero felicitar al grupo, lo ha hecho estupendamente bien, felicitaciones de verdad. Creo que ha sido súper productiva la presentación, los felicito. Yo creo que a estas alturas, 10 y 24, pues vamos a dejar allí la clase. La próxima clase, el día lunes 25, tenemos el examen. Tengo que decirles un par de cosas sobre esto, ¿no? El día del examen voy a hacer 20 preguntas sobre 100 puntos. Hablé con la doctora Priscila Díaz y lo que voy a tener que hacer, no sé si ya les expliqué esto, es simplemente sacar el 35% de lo que es la nota sobre 100 del examen, el 35% de sus notas de presentaciones y lecciones y el 30% de la nota que me envíe el profesor de práctica. Entonces, ahí se le va a completar el 100%. Pero, sin embargo, el examen del día lunes lo vamos a hacer sobre 100 puntos, 20 preguntas entre opciones múltiples y una o dos respuestas muy cortas. Le he quitado la opción de la identificación para que no tengan ese problema, pero el SUMADI sí obligatoriamente lo tengo que poner. No sé si tienen alguna pregunta.
No estuve a tiempo para la lista. Bueno, Andrés, ya veremos, ya veremos. Estamos en otro punto ahorita. ¿Tienen alguna pregunta al respecto? Ok, ok. ¿Quién no estuvo a tiempo para la lista? Levante la mano, porfa. Andrés Ayala. Muy bien. Ok, que pasen bien. Cuídense, niños.